Buenas noches, buenas noches, queridos espíritus curiosos, buenas noches compañeros. Nos encontramos una noche más, una noche particularmente particular y oscura. Y llovió hace un rato, pero ya paró, porque así es el clima acá. O sea, como que llueve y luego para de llover y bla bla bla. Bueno, nos encontramos el día de hoy reunidos para leer junto con ustedes cuentos con fantasmas y demonios de la tradición judía por Ana María Shua. Así lo es. Vamos a abrir el librito y vemos que este libro aparentemente fue entregado en años escolares a mi primera hermana mayor. No estoy seguro de en qué años, pero creo que fue por allá por la secundaria. Cuentos con fantasmas y demonios de la tradición judía, Ana María Shua, ilustraciones de Jorge Sansol. 1994, Ana María Shua, de esta edición corregida. 2000, Aguilar Altea Taurus, Beasley, 3860-1437, Buenos Aires. ISBN bla 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 bla. Hecho con el depósito para marca Ley 11 y demás. Impreso en Argentina. Primera edición, marzo del 2000. Segunda reimpresión, julio de 2004. Dirección editorial, Herminia Mérega. Edición, María Fernanda Maquieira. Diseño de la colección, José Crespo, Rosa Marín, Jesús Sanz. ¡Oh, Dios mío! Una editorial del grupo Santillana que edita en España, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida. Bla, 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 ya sabemos. Ok. Cuentos con fantasmas y demonios de la tradición judía. Mantengan este libro bien cerrado, o por lo menos tengan mucho cuidado al abrirlo. Aquí hay grandes demonios y diablos menores. Hay espíritus sin cuerpo lo bastante tenaces como para seguir a una mujer desde Polonia hasta América. Aquí está Lilith, la que aúlla en la noche, y su hijo Asmodeo, cuyo cuerpo es de llama viva. Hay muertos que se levantan de la tumba y mujeres con cabeza de gato. Han llegado hasta aquí convocados por el más temible de los conjuros, el de la palabra inmortal. La palabra que sobrevive a través de los siglos. Han llegado hasta aquí para apoderarse del alma de quien se atreva a leerlos, como se apodera todo libro del alma de sus lectores. Primer capítulo. Sara y el demonio Asmodeo. O también podría ser como primera historia. Ya lo leí. Había una vez, en una ciudad del país de los Medos, una muchacha hermosa que se llamaba Sara. Muchos hombres podrían haberla cortejado por sus ojos negros, tan alegres, y también por la fortuna de su padre. Pero todos sabían que Sara amaba a Uriel, y a él estaba prometida. Hoy estoy leyendo muy mal, lo siento por eso. Sara y Uriel se conocían desde niños, sus casas eran vecinas, y las dos familias estaban felices de concretar esa unión que tanto convenía a todos. La unión de dos jóvenes que se amaban y la unión de los dos rebaños de ovejas más importantes de la región. Cada uno iba a heredar. Pero los novios no pensaban en las ovejas, pensaban cada uno en el otro y estaban impacientes por encontrarse en el lecho nupcial. Cuando Sara cumplió los 15 años y Uriel tuvo 17, se realizaron las bodas, con bailes y festejos y un enorme festín en el que participaron también los pobres de la ciudad. Esa noche, después del baño ritual y la ceremonia, Sara esperó a Uriel en su habitación. Lo esperó con ansiedad, con miedo, con alegría, y no tuvo que esperarlo mucho. El muchacho se acercó suavemente a su mujer, la tomó en brazos, la besó con amor y con deseo, y entonces cayó hacia atrás sobre la cama. Tenía la cara muy blanca, los ojos cerrados, una expresión extraña. Sara nunca lo había visto. Sara pensó que Uriel quería jugar. Era una broma. Riendo, se dejó caer hacia atrás al lado de su esposo, en la misma posición que él, con una pierna torcida y un brazo colgando fuera de la cama. Veremos quién puede más, se dijo,
Y como era una joven de carácter fuerte, se quedó un buen rato inmóvil y en silencio, hasta que no le importó darse por vencida y abrazarlo. Pero Uriel no respondió su abrazo. Su piel estaba fría, sus brazos eran muy pesados. Cuando Sara puso su boca sobre la de él, no sintió su aliento. Cuando le abrió los ojos, los encontró dados vuelta, blancos debajo de los párpados. Sara lanzó un grito horrible. Estaba acostada al lado de un cadáver. En ese momento, un grupo de bailarinas que alegraba la fiesta con sus panderetas, apenas un eco amortiguado de su grito llegó hasta los invitados, que sonrieron y volvieron a brindar por los jóvenes esposos. Supongo que habrán pensado como, pues le están pasando muy bien ahí adentro, ¿no? Ok, ya. En el cuarto de Sara, una extraña figura traslúcida y roja, como una llama, empezaba a tomar cuerpo. Era Asmodeo, el rey de los demonios. Te amo, Sara, mucho más de lo que puede querer un hijo de hombre. Serás mía o no serás de nadie. Si me rechazas, ningún hombre de la tierra podrá ser tu esposo. Como Uriel, todos morirán antes de tenerte, y sobre tu cabeza caerán los crímenes que me obligarás a cometer. Sara cayó de rodillas. Trató de rezar, aunque las palabras no salían de su garganta, cerrada por el horror. A medida que la sentía formarse en sus labios y su mente, la monstruosa figura de Asmodeo se iba haciendo más y más transparente, hasta desaparecer. A la mañana siguiente, la encontraron todavía inconsciente junto al cadáver de su esposo. Mientras las dos familias rasgaban sus vestiduras y se cubrían la cabeza de cenizas por la muerte de Uriel, Sara permanecía en su cama, desfigurada por la fiebre, con la mirada perdida y diciendo palabras sin sentido, en las que se mezclaban los ruegos con el nombre de Uriel y el de Asmodeo. 1 año es el tiempo de luto y después de 1 año de viuda puede volver a casarse de acuerdo con la ley, pero los sabios sacerdotes de Ecbatana dijeron que, como el matrimonio no había sido consumado, no podía considerarse a Sara verdaderamente viuda. Sin embargo, en cuanto se recuperó la muchacha, contó a sus padres lo sucedido y dijo que no se casaría nunca más. Raguel y Edna, los padres de Sara, no pensaban como ella. Estaban seguros de que el demonio estaba solo en la imaginación de su hija. Uriel había muerto por una enfermedad súbita y extraña que detuvo su corazón en el momento más importante de su noche de bodas. No era el primer caso del que se tenía noticia, aunque no solía suceder con hombres tan jóvenes. Encontrándose de golpe abrazada a un cadáver, la pobre Sara había perdido momentáneamente la razón. Asmodeo era parte de su delirio. Consultados médicos y sacerdotes, todos coincidieron que lo mejor para la joven era volver a casarse lo más antes posible, para que las dulzuras del matrimonio le hicieran olvidar su horrible experiencia. La fortuna de Raguel seguía siendo tentadora, y los ojos de Sara también. Habían perdido su brillo alegre, pero la melancolía no los había vuelto menos hermosos. Al contrario, agregaba profundidad a su mirada. Un amigo de Uriel, que siempre había pensado en Sara con amor sin esperanzas, consiguió convencer a sus padres de que pidieran su mano. Habían pasado unos meses, y, no habiendo recibido ninguna otra señal del demonio, Sara misma comenzaba a dudar de que el recuerdo de Asmodeo no fuera simplemente una trampa de la fiebre. No estaba enamorada del amigo de Uriel, pero lo conocía desde siempre, no le resultaba desagradable y aceptó la imposición de sus padres. Esta vez no hubo fiesta, sino una discreta reunión de las dos familias, en la que, sin embargo, se bebió y se comió con tanta alegría como era posible. En un caso tan particular, Sara se portaba con gentileza hacia sus futuros suegros y hacía esfuerzos por sonreír, y estaba totalmente convencida de que Asmodeo había sido un espejismo de su mente. No se sentía asustada, ni feliz, no podía separar sus pensamientos de Uriel, su primer y único amor. El segundo esposo de Sara murió sin dolor en el lecho nupcial, antes de consumar su matrimonio. No me temas, mi Sara, mi adorada, rugió esta vez Asmodeo. Jamás te haría daño. Solo estoy esperando que te entregues a mí por tu propia voluntad. Entre tanto, cada día me recreo mirándote. Siempre estoy contigo. A través de puertas y paredes puedo verte, y a través de tus ropas. Sara no perdió la conciencia. Salió del cuarto, gritando desesperada en busca de ayuda. Sus padres y los padres de su esposo corrieron hacia el lecho donde encontraron el cuerpo del muchacho, todavía caliente pero definitivamente cadáver. Ahora Edna, la madre de Sara, comenzó a creer a medias la historia de Asmodeo, pero Raguel se negaba a aceptarla, aunque este matrimonio tampoco tenía validez. Dejaron pasar el año de luto antes de proponer a Sara otro marido. Si antes de lo pedí por ti misma, por tu salud,
le dijo su padre, cuando ya no sabía cómo convencerla. Esta vez te lo ruego por tus padres, por la fama de tu familia. Tenemos que demostrar que nada malo sucede en esta casa. Pero sucede, gritó Sara. Sara, te lo estoy rogando, pidió Raguel. Y también te lo ordeno. Muchos mercaderes se niegan a comerciar con mi lana, y las jóvenes se tapan el rostro cuando oyen el nombre de tus primos. Y, Sara, no volverá a suceder. Es imposible. Finalmente, la muchacha se aceptó volver a casarse, solo porque estaba convencida de que nadie se atrevería a pedir su mano. Era joven y poco sabía del corazón humano. En su tercera noche de bodas ya no hubo fiesta ni reunión, sino apenas una breve ceremonia. Una breve y severa ceremonia. Logró acercarse al novio y susurrarle en el oído la verdadera historia de sus matrimonios anteriores. El joven se rió con una carcajada algo brutal. Sé luchar, voy a ensartar ese Asmodeo en el hierro de mi espada, y saldré a mostrárselo a mis amigos que me esperan en las puertas de tu casa. Así supo la joven que la idea de vencer a Asmodeo se había convertido para muchos en un atractivo mayor que las bellezas de su cuerpo, un atractivo casi tan codiciado como la fortuna de su padre. Sin embargo, cuando el tercer marido murió en la noche de bodas, el cuarto en ofrecerse ya no fue un joven, sino un anciano que no tenía mucho que perder, porque ni siquiera de su propia vida le quedaba mucho. Era un mendigo, harapiento, al que hubo que bañar y despiojar y vestir para la ceremonia. Recuerdos de Black Fly, ok. El cuarto marido se negó a comer o beber en la casa de Sara el día de la boda. Lo mismo hicieron los siguientes. El quinto marido fue uno de los esclavos de Raguel, dispuesto a desafiar la maldición con tal de comprar su libertad. El sexto estaba loco y ya había tratado de terminar con su vida, arrojándose al río y comiendo frutos venenosos. El séptimo fue extranjero, recién llegado de Egipto, un ambicioso camellero que se negó a escuchar los ridículos rumores de la aldea. Después de la muerte del camellero, nadie más quiso casarse con Sara. Las opiniones de los vecinos de Ecbatana estaban divididas. Por los más generosos estaban dispuestos a creer que Sara tenía tratos con el demonio Asmodeo, que se había convertido en su verdadero marido y asesinaba, celoso, a sus rivales. Los malintencionados pensaban que Sara era una envenenadora, una demente que gozaba matando a los hombres que la deseaban. Afirmaban, para sostener su opinión, que existen muchas formas de administrar un veneno, no solo a través de la bebida y los alimentos, sino, por ejemplo, frotándolo sobre la piel húmeda. Un día, una de las esclavas que la servían dejó caer a propósito una copa llena de vino caliente con especias sobre la túnica de Sara. Era la hermana de aquel joven esclavo que había intentado ser su quinto marido. Sara lanzó un grito y quiso castigarla. «¿Eres tú la que matas a tus maridos?», le gritó la esclava. «Ya has tenido 7, pero ni uno de ellos siquiera ha disfrutado. ¿Nos castigas porque se te mueren los maridos? Vete con ellos y que jamás le des nietos a tus padres». Entonces Sara, con el alma llena de tristeza, se echó a llorar y subió a la habitación de su padre con la intención de ahorcarse. Ató el cinturón de su túnica de la viga que sostenía el techo y estaba a punto de colocar el lazo sobre su cabeza, cuando de pronto vio su cara reflejada en el metal pulido de un espejo. Sara tenía 19 años y su cara seguía siendo muy joven. Las mejillas estaban cubiertas de una pelusa suave, casi invisible. Se miró las manos, movió los dedos y pensó en la maravilla de la creación, que permitía, mediante delicadas articulaciones, que esos cilindros de carne y piel y hueso pudieran doblarse hasta cerrarse en un puño, y después volver a extenderse al abrir la mano. Dios sabe que soy inocente, demasiado dolor he causado ya a mis padres. Si me mato, se hablará peor aún de mi familia. En toda la ciudad no aceptaré que mi padre, en su ancianidad, baje con tristeza a la mansión de los muertos. Así pensó Sara, y decidió, en vez de ahorcarse, rogar al Señor que le enviara la muerte, para no tener que sufrir más insultos, más dolor. Su oración fue escuchada, pero en lugar de enviarle al ángel de la muerte, el Señor le mandó a la tierra al ángel Rafael, para librar a Sara del demonio. Y sin embargo, un ángel solo no puede vencer a un demonio, como tampoco puede un mortal, y es necesario que los dos se pongan de acuerdo para combatirlo. En esos días, lejos de allí, en una ciudad de Asiria, un hombre viejo y ciego buscaba un guía capaz de acompañar a su hijo hasta el país de los medos para cobrar una deuda. El muchacho se llamaba Tobías, tenía 18 años y muchas ganas de conocer el ancho mundo. Pronto encontró un hombre que se jactaba de conocer todas las rutas y lo llevó ante su padre. El hombre dijo llamarse Azarías y dio pruebas de pertenecer a una buena familia, y acordaron un salario razonable por el trabajo de guiar y acompañar al muchacho, 1 dracma por día.
Tobías y Azarías emprendieron un largo viaje, iban a pie. El anciano, padre de Tobías, había perdido su fortuna. Ese dinero que había mandado a cobrar a su hijo era toda la herencia que podía dejarle. En el camino se descalzaron para atravesar un río poco profundo, de aguas transparentes. De pronto, un gigantesco pez se abalanzó con la boca abierta, listo para devorar uno de los pies desnudos de Tobías. El muchacho gritó y retrocedió asustado, pero Azarías, muy tranquilo, le mostró cómo atrapar al pez, tomándolo de las agallas y sacándolo fuera del agua. Lo abrieron en canal para limpiarlo. Su carne parecía buena para comer. Azarías aconsejó tirar el intestino, pero guardar el hígado, el corazón y la bilis, que podían ser remedios muy útiles. Salaron una parte del pescado como provisión para el resto del viaje y asaron el resto allí mismo, a las orillas del río. Mientras comían bajo las estrellas, Azarías comenzó a hablarle a Tobías, como solía hacerlo, de la próxima ciudad que encontrarían en su ruta, Ecbatana, la ciudad de la bella Sara. Tanto habló Azarías de Sara, de su inteligencia, de su fuerza, de su simpatía, de su modestia, de su belleza incomparable, que Tobías empezó a sentir curiosidad. Amigo mío, ¿me hablas de esa muchacha como si fueras un casamentero? ¿Acaso quieres que pida su mano? Deberías hacerlo, dijo muy serio Azarías. Ella es de tu misma tribu y su padre es pariente tuyo. ¿Me salvaste la vida en el río para que la pierda en la cama de Sara? Desde Ecbatana hasta Siria ha llegado la fama de que esa mujer es terrible, cuyos maridos mueren sin sangre en la noche de bodas, dijo Tobías. ¿Tienes miedo a los demonios, Tobías? ¿O a los ojos de las muchachas hermosas? Se burló Azarías. No temo por mi vida, dijo Tobías. Es que soy hijo único. Mis padres morirían de pena si algo me pasara. Nada te pasará, dijo Azarías, si haces exactamente lo que yo te digo. La noche era cálida, y la brisa traía el olor pesado y dulce de los dátiles maduros. Tanto habló Azarías con la voz de un encantador de serpientes, o con la voz de un ángel, que Tobías sintió encenderse en su corazón un amor inesperado y terrible por esa muchacha, a la que todavía ni había visto. Chavoch y chicoch, voy a tener que cortar la historia acá, porque si no el video va a quedar muy largo. Así que voy a tener que cortarla acá. Ya la próxima vamos a terminar de ver qué es lo que ocurre. También dejo un poquito, ¿no? De aquí, les voy a picar las costillas un poco. Pero bueno, espero que les haya gustado. Esta es una videonarración bastante larga. Honestamente, la mayoría de las videonarraciones suelen ser largas y la reflexión suele también tomar bastante tiempo. Pero esta es larga de por sí. Así que bueno, espero que les haya gustado. Espero que descansen muy bien y que tengan una excelente noche. No se dejen guiar por demonios. Descansen. Y gracias. Ok. Ya salimos del ambiente para pasar a la reflexión de esta noche. Bueno, la reflexión. ¿Qué podemos reflexionar, no? De un cuento. Pues personalmente yo digo, a ver, lo más obvio, ¿no? Bueno, esta es una reflexión también que creo que puedo pasarle un poquito a mi mamá. Mi mamá es una mujer muy particular. Yo personalmente soy alguien que sí puede aceptar mucho la ayuda de los demás. Tal vez sigo siendo sí, definitivamente sigo siendo un poco crédulo en las personas. Aunque parezca que no, las personas que me conocen pueden pensar que no, pero yo estoy seguro de que bajo ciertas circunstancias sí puedo llegar a ser como de que, oye, beneficios gratis, vamos a ver qué hay, y ahí caer en una trampa, ¿no? Entonces, el consejo del día de hoy, la reflexión del día de hoy, la quiero hacer en las personas. Obviamente creo que a todos nos gustaría vivir en un mundo de Yuppie en el que todo sea frutifantástico y todo vaya súper bien siempre. Pero lamentablemente no, el mundo real no es así. El mundo real no es así, el mundo real tiene dificultades, tiene problemas. Y uno de los problemas más grandes es claramente la gente, los humanos con los que convivimos día a día o simplemente aquellas personas que se nos presentan en la vida, ¿no? Escuché en algún lado que el dolor es la culminación del amor y en base a eso quiero decir que cuando nosotros damos, a ver, cuando damos nuestro corazón a alguien, o sea, cuando ofrecemos nuestro amor, es es un sacrificio muy grande, del cual podría hablar en alguna otra ocasión. Pero yo ahorita mismo quiero hablar de la confianza. El hecho de entregar tu confianza también es algo muy, muy, muy grande. Y que mucha gente lo hace, obviamente sin pensar, y no se los puede culpar. De hecho, es bastante dulce, ¿no? La gente que uno es inocente y que dan su corazón, o bueno, dan su confianza a las personas, sin dudar. Esa gente es muy buena. Y obviamente es triste ver cuando les sale mal.
Y personalmente mi madre por mucho tiempo fue justamente así. Pero una de las pequeñas cosas que siempre tuvo desde que era muy niña es que ella nunca aceptaba beneficios de posibles pretendientes. ¿Por qué? Porque ella me decía y me dice que aceptar dinero, aceptar ayuda, aceptar todo ese tipo de cosas te pone en deuda con esas personas. Y por lo tanto, al final, esas cosas pesan. Ya sea que la persona te lo pida de vuelta o no, sigue empezando. Eso es muy importante saberlo, la verdad. Y a lo que quiero llegar es a ser precavidos con la confianza. Claramente, como les digo, sería muy lindo vivir en un mundo en el que no lo necesitáramos, en el que pudiésemos dar nuestra confianza a cualquiera y no tener miedo de salir lastimados. Pero personalmente, incluso yo llegué a lastimar a alguien que me dio su confianza. De hecho, no a alguien en específico, a varias personas. Ahora que lo pienso. Y fue, obviamente, no es justificado, ¿no? Pero fue en base a mi propio dolor, fue en base a mi propia soledad, al propio hecho de que yo sentía que todas esas personas eventualmente se iban a ir. Entonces era simplemente como, obtén todo el beneficio posible, exige lo que tú quieras, sin dudar, y listo, en cuanto se vayan, ya se acabó, ¿me entiendes? Pero claramente eso no funciona así, no puede ser así en la vida. Porque, bueno, actualmente con la última persona a la que le hice la mala jugada, actualmente soy su pareja. Qué irónico, ¿no? Actualmente soy su pareja y ya va a salir alguna morra a decir así como de que, ubícate, amiga, ubícate, eso es una red flag, es una red flag, ya no deberías confiar en ese güey, déjalo. Pero no manches, ya, o sea, la neta, yo ya con ese güey estamos bien felices juntos. Y es mi güey, no se metan en mi pinche relación. Entonces, eh, no, o sea que hay que saber a quiénes darle nuestra confianza, hay que saber, hay que tener siempre cuidado. Pero, ok, ya. El tema de la confianza es más como con el tema de karma y energías y esas cosas que puedes creerlas o no, es tu situación. Pero si hay algo a lo que sí debes creer, porque sí es físico y sí lo puedes ver diario, es a las deudas, el dinero. Si confiar ya de por sí significa un riesgo, confiar dinero significa un riesgo doble, triple, cuádruple. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Sé lo que te digo. He visto cómo las vidas enteras de gente se han ido al diablo absoluto por deudas. Que en algún momento estoy seguro de que empezaron como de que, oye, me prestas para yo qué sé, porque hay una emergencia, es por un familiar, está en el hospital. Y era cierto, era cierto. Y la persona fue como de que sí, no te preocupes, yo te lo presto. Y fue una cantidad de dinero grande. Y luego no se pudo pagar. Entonces empezó como un proceso de te voy a ir pagando y a la vez fue como, tal vez la persona fue, tal vez el que dio el dinero fue como de que no, cabrón, me pagas ahorita o te rompo toda tu puta madre, ¿eh? Y entonces la persona habrá sido como de que sí, ahorita mismo te pago. Y pidió prestado a alguien más para pagar a ese otro güey. Y así empieza la situación. Y no es bueno nunca. No se metan en deudas monetarias. Incluso si son de 10 pesos, traten de no hacerlo nunca, la verdad. Es lo más... Es creo que uno de los mejores consejos que les voy a dar. Entonces, eso, no se metan en deudas. Obviamente no hagan tratos con demonios, o sea, no manches. No Manchester United. Además de que es bien complicado, o sea, tienes que ir así a hacer muchos rituales y chingaderas, güey. Y no, los demonios no son tipos agradables y chidos. Son gente ni siquiera son gente. Son entidades muy culebras que se van a regocijar cuando estés sufriendo a lo pinche blog del narco, güey. O sea, cuando te estén descabezando o algo así. No, ahí les va a encantar. Así que no hagan tratos con demonios. Um, y y pues busquen a Diosito si se sienten mal, ¿no? Un día de estos tal vez de una reflexión más grande referente a ese tema y a mi experiencia personal con la religión, pero si se sienten muy mal, pues sí, siempre es eso, es como ahí siempre hay algo que te va a querer apoyar, que es justamente la religión, Diosito,
que es algo en lo que puedes poner tus miedos, tus dificultades y puedes dejar que fluyan, ¿no? Pero bueno, eso es todo por esta noche. Espero que les haya gustado, espero que tengan una excelente noche y nos vemos para la próxima. Muchas gracias y buenas noches.